Arrancamos el tercer programa de Se Dijo, una entrega en la que vamos a estar hablando de distintos temas, obviamente, dándole continuidad a los temas que hemos venido planteando, pero también metiéndonos de lleno con cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, pero sobre todo con cosas de debate un poco más profundo, como por ejemplo la educación. Hoy vamos a estar hablando de la casa de Rodolfo Suárez, tema que venimos contando, y como estamos medio en soledad empujando esa investigación, ese informe, no lo vamos a dejar. Han pasado cosas en la legislatura, te las vamos a contar en un ratito nada más. También vamos a estar hablando sobre una promesa eterna, de esas promesas que nunca se cumplen y que quedan en eso. Y lo peor es que se sigue hablando del tema y no cambia, sigue estando en la misma situación de siempre, y es el ecoparque de la provincia de Mendoza. El ecoparque que no fue, o el ecoparque que algún día llegará. De eso vamos a estar hablando también junto a Mariano Fioqueta. Y vamos a meternos con... Hemos estado analizando el presupuesto de la provincia de Mendoza, y hay una dependencia que tiene un presupuesto realmente bajo, que es la Oficina de Ética Pública de la provincia. También vamos a estar hablando de eso porque de alguna manera es un mensaje, porque es una oficina que tiene un rol muy importante, que es observar la transparencia en el gobierno provincial, pero que no tiene recursos. De todo eso vamos a estar hablando en este programa de Se Dijo, tercera entrega. Le doy ya la bienvenida a mi compañero co-conductor Gastón Bustelo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Muy formal, se lo ha ido al peluquero, ha quedado prolijo. Todavía voy al peluquero. Se han prolijado, Bustelo. También está con nosotros Mariano Fioqueta. ¿Cómo le va, Fioqueta? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Usted estuvo averiguando sobre el ecoparque el día de hoy? El famoso y demorado ecoparque. Ya lleva casi 10 años de que está cerrado. Los animalitos se quedaron allá adentro, nunca más nadie los vio. No sé, están. Quiero creer que están, pero bueno, ahí vamos a hablar de eso dentro de un ratito, porque, hubo una conferencia de prensa esta semana vinculada justamente a el ex zoológico. Sí. Hagamos memoria. ¿Cuándo arrancó esto? ¿Cuándo fue que empezamos a hablar? 16. 2016. El 21 de mayo del 2016 fue el último día en que el zoológico estuvo abierto. 21 de mayo del 16 fue el cierre del zoológico. Un zoológico que venía, siendo cuestionado. Sí. Me acuerdo, los últimos directores fueron Gustavo Pronoto y ¿te acordás de Norberto Filippo? Sí, claro. ¿Sí? El pintor. Claro. Que andaba con el sombrero, era junto con Valerio las dos personas que usan sombrero en la funcionarios provincia. de sombrero. Uh-huh. Bueno, no sé qué será de la vida de Norberto Filippo, pero fue, creo, el último director del con zoológico. La Cuyanita también estaba involucrado. Sí, también quiso restaurar la Cuyanita. Bueno, sí, le dijeron que no. La cosa es que después de esa experiencia llega Cornejo al poder, es electo gobernador, en diciembre del 2015 asume, y ya en los primeros días de gestión avanzan con el cierre del zoológico. Sí, fue así. En 2016 hubo situaciones que desde el oficialismo marcaron como que hubo un boicot a la gestión del zoológico, porque empezaron a aparecer muertos varios animales durante el 2016. A partir de ahí se decide el cierre del zoológico y se anuncia que se iba a proyectar un nuevo paradigma del zoológico, que iba a ser el ecoparque. O sea, han pasado casi 10 años. Exactamente. O sea, en mayo del año que viene se cumplen 10 años del anuncio del ecoparque. Sí. Después pasó, obviamente se envió un proyecto de ley a la legislatura, se aprobó, el gobierno con mayorías en la legislatura, bastante rechazado o por lo menos resistido ese proyecto, y pasaron todo este tiempo en el que nunca se concretó prácticamente nada. Hubo un proceso en el cual se creó un master plan, se llamó convocatoria, hubo un concurso para hacer ese master plan. Concurso internacional, con bombos y platillos. Me acuerdo Mingoranza anunciando que se estaba haciendo este concurso. Tenía un domo 3D. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era ese master plan? Tenía un domo 3D que te iba a mostrar como una ballena nadando, y vos vas a estar ahí inmerso en ese domo viendo cómo nadaban los peces o caminaban los animales. Eso quedó en un sueño.
Se suspendió, después con la pandemia se habló que las expectativas habían bajado porque los presupuestos habían aumentado, los costos habían aumentado muchísimo. Lo cierto es que avanzaron algunas construcciones. En el 2022 se dijo que para antes de las elecciones del 2023 iba a haber una apertura parcial. Terminó la gestión de Rodolfo Suárez. Todavía estamos esperando que se abra el zoológico. Bueno, y esto se metió en la campaña. Sí. Se metió en la campaña, hubo una conferencia de prensa, lo tomó el peronismo. Perdón, el año pasado los 400 millones que se desembolsaron para la empresa que está haciendo la reforma. Me había olvidado. Sí. De multa. Claro. Porque el gobierno no sacó los animales, claro. Claro, la provincia tenía que despejar la jaula y no lo hizo. Bueno, y lo tomaron, en realidad no lo tomó el peronismo, lo tomó también el Partido Verde y el peronismo. A ver, metámonos un poquito en la campaña, veamos algunos de los videos que subieron en las redes, Leo, los distintos candidatos con este tema particularmente, el tema del ecoparque. A ver, veamos qué han subido en las redes. Años más vamos a tener el ecoparque abandonado, todavía con un montón de fauna exótica que está ahí sufriendo. ¿Dónde fue toda la inversión que prometieron? ¿Sabe dónde? Cornejo lo prometió en campaña, nunca lo cumplió. Lo único que cumplió es en hacer caja política con tus impuestos. Por eso, cortá el ciclo de la corrupción. Hacenos ganar. Bueno, ese era el video de Mario Vadillo hablando del ecoparque. Es un tema, me parece que es, y lo saben en el gobierno provincial, un déficit que ha tenido su gestión. Van a cumplir 10 años sin que el ecoparque que tanto habían prometido se concrete, y era de esperar que se metiera en la campaña. Vamos a ver el otro video, que en este caso lo hicieron los legisladores del Partido Justicialista, Valentina Morán y Félix González. Millones de pesos gastados sin resultado. Hoy te contamos la historia de un proyecto que de mala gestión en Mendoza. En el año 2016 nos vendieron un proyecto de un ecoparque modelo. Dijeron que iba a tener un centro de conservación y de rehabilitación de animales, que iba a haber bibliotecas, donde los chicos pudiesen ir a aprender y los mendocinos pudieran visitar. Sin embargo, pasaron más de 10 años y lo que tenemos es nada. El presupuesto original de este proyecto era alrededor de 1.000 millones. Hoy ya son más de 11.000 millones y ni siquiera está terminado. Para colmo, hemos tenido que pagar multas a las empresas constructoras por problemas de gestión. Y los animales, más de 1.000 todavía, siguen ahí. De otros se sabe poco y nada. La verdad es que algunos animales fueron trasladados de forma muy polémica y no hay transparencia sobre cuál es el paradero de todos esos animales. Nos prometieron un ecoparque que iba a tener un nivel internacional y han dejado un monumento a la desidia. Plata mal gastada, animales en el limbo y un proyecto que es cada vez más chico. Pensemos que los pibes que nacieron cuando empezó el proyecto del ecoparque ya están por entrar al secundario y esta obra todavía no se termina. Realmente es una vergüenza. Tienen que dar explicaciones. La pregunta es... Bueno, ahí estaba entonces el video que hacían desde el Partido Justicialista con este tema del ecoparque. Es difícil de entender qué pasó. ¿Cuál es el argumento que dan desde el gobierno de por qué se ha demorado tanto esto? Básicamente no hay mucha respuesta. El traslado de los animales. El traslado de los animales es el principal argumento. Ellos actualmente tienen cerca de 1.100 animales. Se han seguido trasladando en los años subsiguientes desde que se cerró. Sí. Pero también a la par se han ido haciendo algunas construcciones que no están terminadas. Tampoco son... no quiero restarle importancia, pero tampoco es que tienen que hacer un edificio de alta complejidad, claro, gigante, no. A ver, se redujo el plan inicial, sí, el proyecto de obra. Acá hay otro tema. Yo me acuerdo que esto fue como en simultáneo. En la ciudad de Buenos Aires, claro, el zoológico de ¿dónde era? De Palermo. De ciudad, claro. Sí, en ciudad, bueno, que también iba con un proyecto similar a convertirse en ecoparque. Y fue en el mismo periodo. Arrancaron juntos. Sí, mismo nombre, todo. Esa carrera la perdimos porque ya funciona el ecoparque porteño. No, hace tiempo, pero mirá, ¿sabés cuánto le demoró a un gobierno conservador construir el Hospital Central? El Hospital Central. 6 años. Y en 10 no han podido hacer las obras de unas 4 jaulas. Algo, ¿no? Una habilitación parcial, algo. Claro. Reformar la hostería, que también algo dijeron, ¿te acordás? Sí. ¿Se acuerdan de la hostería que está ahí? Nada. Ni hablar, es otro debate, está bien que está avanzado el tema de los derechos de los animales, pero
ha habido algunos traslados que han sido bastante caros también, muy caros. Sí, son traslados caros y que no siempre es una discusión, obviamente, que cualquier animalista me la va a discutir. Quizás hasta me la refute, pero muchos no son exitosos esos traslados porque no garantiza el traslado que el animal termine sobreviviendo a donde es trasladado. Sí. Bueno, ahí también hay otro tema. Vos decías al principio, se avanzó con el ecoparque porque habían muerto muchos animales. Bueno, mientras en todo este proceso han muerto un montón de animales también. Sí. Del ecoparque que nunca se pudo abrir. O sea, Sí. mientras han transcurrido estos 10 años, han seguido ocurriendo cosas ahí dentro, a puertas cerradas, que es un poco también lo que genera ese misterio. Durante mucho tiempo era muy difícil conseguir que te dejaran entrar al ecoparque, de como hecho, medio incluso. Exacto, y de hecho los legisladores contaban cuando presentaron este proyecto de ley que básicamente lo que busca es hacer una comisión investigadora dentro de la órbita de la legislatura para recibir información más rápidamente sobre lo que ocurre en el ecoparque. Es que anualmente se hacen visitas, van los mismos legisladores, generalmente los de la Comisión de Ambiente de ambas cámaras de la legislatura. La visita es muy acotada, no es en todo el recorrido del ecoparque o de lo que se está haciendo en el ecoparque, y tampoco pueden ver absolutamente todo lo que pasa, es poco tiempo. Los medios, cuando han podido ir, también han sido visitas muy acotadas, muy restringidas. Y hay otro punto también, más allá, que quizás no es el principal, es el costo económico, no solamente de la construcción del ecoparque, sino también de que el ecoparque, el mantenimiento, pero también la pérdida económica de la provincia, porque se cobraba entrada para ir al ecoparque. Claro. Una entrada que tampoco tiene la provincia, de un proyecto que está totalmente parado. Bueno, entonces el proyecto, repetime bien qué es lo que plantea. Hacer una ¿cuál es el comisión objetivo? investigadora para poder agilizar la recepción de información sobre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer al respecto del ecoparque. Que tampoco está muy claro qué es lo que van a hacer. Pero además tiene que ser aprobado. Claro. Sí. Bueno, No, y ahí me das pie para entrar a otro tema. Porque claro, muchas veces estos proyectos para crear comisiones o para pedir informes en la legislatura no avanzan. Cuando son proyectos de la oposición que comprometen al oficialismo, quedan en eso, quedan en proyecto. Y lo que ha pasado esta semana tiene que ver con eso, porque en la legislatura, el día martes, en la Cámara de Senadores, los legisladores tenían la oportunidad de pedir informes a distintos organismos sobre la casa que Rodolfo Suárez construyó en La Carrera cuando era gobernador de la provincia de Mendoza. Esto está vinculado a la investigación que hemos hecho en el medio, ya te contamos. Durante el gobierno de Rodolfo Suárez, el ex gobernador compró 2 lotes de 1 hectárea cada uno en un lugar carísimo donde cuesta más de $100.000 la hectárea, y en esos lotes, en uno de ellos, construyó una casa también de importantes dimensiones. Esa casa no está declarada en la Oficina Anticorrupción y tampoco está declarada en ATM, no paga impuestos por esa casa. Un senador, Martín Rostan, de la Unión Mendocina, hizo una serie de pedidos de informe, proyectos de pedidos de informe presentados en la legislatura para requerir información a ATM, para saber efectivamente qué es lo que tiene declarado Rodolfo Suárez en La Carrera, también al Ministerio Público Fiscal para saber si hay alguna investigación en curso, si existe alguna denuncia sobre el patrimonio del exgobernador, también a la Oficina de Ética Pública para saber qué actuaciones se han tomado. Recordemos que ahí también hay declaraciones juradas de Rodolfo Suárez en las cuales no figura la casa, sino que figura como un lote terreno, lo que él tiene en La Carrera. Y después también pedido de informes a la Municipalidad de Tupungato. Para mí ese pedido es clave porque es allí donde dijo Rodolfo Suárez que está declarada la casa. Entonces eso serviría para saber cómo son los planos, cuál es la superficie cubierta de esa vivienda, saber cuándo la inició, cuándo la terminó. El tema es que el oficialismo bloqueó el pedido de informes que había hecho el senador Martín Rostan. Esta es la noticia que publicamos esta semana en el medio, justamente sobre esto. El oficialismo negó estos pedidos de informe, los pasó a comisión. Para muchos eso quiere decir que van directamente a archivo porque en comisión no van a conseguir los números para que se vuelvan a tratar en el recinto y ahí van a quedar en algún cajón estos pedidos de informe.
Sí, ¿por qué lo frena el oficialismo? En otros casos, ¿qué ocurre? La oposición presenta pedido de informe y se lo aceptan el oficialismo, y después ¿qué hace las distintas dependencias del Estado? La información o no se la dan, Sí. o se la dan muy acotada. En este caso, la información es sí o por no, o sea, no hay mucho más para informar. Entonces, obviamente, lo que deciden es frenarlo acá. Pero para está tratar de mal. O terminar sea, la el verdad es tema. que es poco transparente. Vos, si no tenés nada que esconder, ¿qué decís? Bueno, pidan los informes. Ahí les daremos la respuesta. ¿Por qué la negativa? Si no Aparte- es que hay algo raro atrás. Tampoco Suárez es un elemento muy gravitante en la estructura del corregismo. Bueno, Ah, pero es ¿no? parte del gobierno. O sea, es parte de Cambia Mendoza. Sí, pero bueno, Vos ha decís que entregado le- a alguna pero- gente y le ha hecho muchas zancadillas también Cornejo a Suárez. Entonces, bueno, Vos decís que le tienen que soltar la mano y que te resulta raro que lo hayan protegido. sí, a mí Mirá. sí. Y bueno, y vuelvo a lo que hablábamos en el primer programa. Vos decías, bueno, alguien va acá estamos. No pasó nada. Otra vez el pesimismo de Bustelo. Algún día alguien... Yo no digo que no tenga cómo justificarlo, capaz que sí. Pero la forma es esta, avanzar con las investigaciones, pedir justamente los datos, confirmar las dimensiones de la casa. Si no está declarada en ningún lado, si no es una casita, y bueno, de repente ves que tiene, no sé, 400 metros cubiertos, 500 metros cubiertos. ¿Cuánto? Bueno, eso es, la única forma de saberlo es con estos pedidos. Yo recién decía algo de la Oficina de Ética Pública. ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto de la Oficina de Ética Pública de la provincia de Mendoza? Que figura en el presupuesto 2026. No. 28 millones de pesos para el año 2026. Son menos de 2 millones y medio de pesos por mes para el funcionamiento de esta oficina que tiene que velar por la transparencia en los actos de los funcionarios. Es la que se encarga de recibir las declaraciones juradas, es la que se encarga de impulsar las investigaciones administrativas, es la que se encarga de responder los pedidos de acceso a la información pública. 28 millones de pesos es el presupuesto que tiene la oficina. Me aclaraban que ahí no están los sueldos. ¿Sabes cuántos empleados tienen? 13. Ajá. O sea, en total la oficina tiene 13 empleados. El auditor general No, iba a decir, no creo que con ese dinero No, puedan claro, funcionar. claro. no puede. Ni siquiera esa estructura. No, es que porque en realidad no tiene empleados. Claro. Son todos enviados en comisión de Ujú. distintas instituciones. Algunos del Senado, otros de Fiscalía de Estado, y creo que hay uno del EPRE también que los han mandado a la Oficina Sí. de Ética Pública. O sea, cobran por las instituciones en las que estaban trabajando antes de ir en comisión a esta oficina. El auditor de Ética Pública, Gabriel Balcells Miró, cobra el 90% de los haberes de el gobernador de la provincia, de Alfredo Cornejo. En total, me decían, con aguinaldo, en bruto, son 104 millones de pesos al año. O sea, el sueldo del auditor triplica el presupuesto que tiene toda la oficina para funcionar durante todo un año. Y, a ver, hay muchas más cosas en las que se gastan dinero en instituciones de estas características. Sí, pero además Viajar a los municipios, Claro. papel, servicios, un montón de cosas. El dato ese que vos decís de los 28 millones es clave porque es, bueno, ¿cómo mensurás la importancia de algo? Ujú. Bueno, con la plata. ¿Cuánta Claro. plata le das a salud? ¿Cuánta Sí. plata le das a educación? Igual ¿Cuánta acá plata voy a le das a hacer- los...? Voy a Ahí hacer está. un nobleza obliga. Bastante bien labura la Oficina de Sí. Ética Pública con todos sus matices, con la estructura que tiene. O sea, después podemos discutir si sirve para algo o no, porque encuentran irregularidades y no pueden sancionar, o de repente nos encontramos con que Humberto Mingoranza había presentado una declaración jurada en la que se olvidaba de declarar un montón de bienes y no pasa nada. Pero la verdad, con el personal que tienen, vos te metés a la página, tenés los informes de qué cantidad de pedidos han realizado, de acceso a la información pública, tenés las declaraciones juradas de los funcionarios, bastante hacen Sí. con el poco recurso que tienen en la oficina, pero bueno, evidentemente me parece que así como está no funciona, porque la verdad es que no tiene mucho sentido y no es que ha cambiado la institucionalidad de Mendoza tener más allá de que nosotros como periodistas usamos un montón los Sí. recursos de pedido de acceso a la información pública, porque sí han sido un antes y un después, sobre todo cuando los podés hacer de forma digital.
Antes tenías que ir al municipio. Todavía hay municipios que te contestan, sí, venía a ver la información acá, ¿no es cierto? Claro. Pasa. ¿Querés ver la información? No te la puedo vení mandar con por el mail. papel, presentalo acá. A ver qué Todavía pasa. Hay algunos que no reciben los pedidos de acceso a la información pública de forma virtual. ¿Querés hacerlo al municipio? Bueno, te tenés que ir, no sé, al Valle de Uco y presentarlo. Bueno, cosas que realmente atentan contra la transparencia. Insisto, creo que hay que decir que las cosas que hace la Oficina de Ética Pública con los recursos que tiene son realmente para destacar, pero falta un montón para que sea esa institución que se había pensado, que de verdad tenga herramientas para generar mayor transparencia. Párrafo Creo- aparte, antes de que estuviera la Oficina de Ética Pública, las declaraciones juradas quedaban en la órbita de Fiscalía de Estado. Sí, ¿Quién es el titular de la Fiscalía de Estado? Fernando Simón, ¿A qué partido pertenece? a la Justicialismo. oposición, al justicialismo. ¿Qué Vos decís hizo, que le ¿qué hizo sacaron, Cornejo? le sacaron las declaraciones juradas a un ente que no controla, decís vos. Es más o menos. Declaraciones juradas. Bueno, la verdad es que si vos te pones a pensar, cuando dependían de Fiscalía de Estado, Francisco Pérez declara el departamento que compró Sí. la Torre de Agustina siendo gobernador y todavía está imputado en la justicia para determinar de dónde sacó los fondos para eso. Bueno, con Suárez no pasó lo mismo. Vamos a tener que ir cerrando este capítulo porque ya ha llegado nuestro invitado. Le damos lugar al, ¿cómo le decimos? Secretario general electo. Vení, Secretario Gustavo. general electo. Bienvenido al estudio. Sí, esto es así. Nos vamos armando, vamos preparando ya para recibir a Gustavo Correa, secretario general electo del SUTE, porque vamos a hablar de educación. Te aviso, Gustavo, que viene con números Bustelo para preguntarte. Ahora sí lo tenemos. ¿Te vas a llevar información? Si es que no la tenía. Sí. Y después podés opinar de todo lo que venimos hablando, no hay problema con eso, pero no sé si te querés meter en esos líos. Es verdad que a nosotros también nos mandan de la Oficina de Ética Pública, ¿eh? ¿Sí? A todos los secretarios del sindicato nos mandan la primera notificación, la segunda, digamos, tenemos que cargar la declaración jurada. Claro. Digamos. Y que era parte, Claro. fue una ampliación que se hizo después de Sí, quién sí. eran los sujetos obligados. Todos los secretarios del SUTE, de general, adjunto, gremial, organización, finanza, acción social, no importa. Claro, toma sindicatos estatales, entonces... Claro, los secretarios. Digamos, el concepto es, quien es secretario del sindicato tiene que, todos los años tenemos que hacer la declaración jurada. Bueno, hablando del sindicato, A ver. a ver, vamos a empezar por el principio. Acaban de hacerse las elecciones en el SUTE. ¿Qué balance haces de lo que fue este respaldo que han recibido a la gestión actual? Mira, digamos, es una responsabilidad que tenemos a partir de ahora. Creo que tiene 3 o 4 cosas que son muy importantes. Primero, la participación. Hoy nos notificaron del escrutinio definitivo, ha llegado al 62,7% del padrón. En una elección que no es obligatoria, que no tenés permisos para salir, digamos, que hay un montón de condiciones que hacen que sea distinto, digamos. A veces, viste, cuando quieren discutir la participación y es difícil Claro. si no tenés el día, si no tenés la obligación de tener que ir a votar. Digo, hay condiciones que la hacen atractiva porque ha participado mucha gente, mucho más que el promedio de las últimas elecciones. Digamos, han participado más de 13.500 trabajadores de la educación en la elección en general, así que para nosotros eso está bueno. Digamos, es un buen número en la participación de los afiliados al sindicato. Y después, bueno, nosotros hemos tenido el 50%, digamos, ha sido más o menos El acompañamiento. el acompañamiento. Y o sea, hay 2 o 3 cosas que se dan por primera vez. Es la primera vez que después de la reforma del estatuto del SUTE, una lista gane en los 18 departamentos. Digo, en la primera conducción de post-reforma, en ese momento se perdió Godecruz. Digamos, Eso te iba a preguntar si en digamos, todos los departamentos también habían... Claro, en esta oportunidad es la primera vez que se logra que un solo frente gane de punta a punta en todos los departamentos y de manera holgada, digamos. Nosotros en ningún departamento hemos estado discutiendo hasta último momento los números. El departamento que menos diferencia tiene 40, 50 votos de diferencia. La elección anterior hubieron departamentos por 7, por 13, por 15, digamos, que vos decís... Es más, hubieron departamentos que se ganaron por muy ajustado en la anterior o que se perdieron. Y en esta elección creo
creemos que ha sido un respaldo a la conducción y a la gestión de los últimos 4 años que hemos tenido, que no han sido sencillos, pero que ha habido, digamos, un reconocimiento de los afiliados de decir, bueno, hay un camino para andar y hay una línea que hay que fortalecerla. Digo, nosotros hemos plebiscitado esa conducción. También hubo una cuestión de estrategia política de que se mantuvo el frente como había sido en la elección anterior, y otros espacios también. Claro, nosotros en la anterior éramos el Frente Azul Naranja, que ganamos 14 departamentos, y la Celeste ganó 4. En esta oportunidad, digamos que pudimos sintetizar con los compañeros y las compañeras de la Celeste, así que el frente fue común, digamos, logramos unificar ese quiebre histórico del 2016. Bien. Antes de un tema puntual, te quería preguntar qué va a pasar con el ítem aula, porque bueno, yo lo hemos reflejado en notas y en su momento Petri y Cornejo, después de ganar la interna a Cornejo, acordaron, bueno, hacer modificaciones en el ítem aula. No quedó en nada hasta donde sé, y alguna vez también con vos hemos charlado que van a presentarle a Tadeo García en paritaria, bueno, incluir otras enfermedades. ¿Cuál es el estado? ¿Qué pasó? ¿Se presentó? ¿No se presentó? ¿Hay voluntad del gobierno? El gobierno ha manifestado y ha puesto los médicos laboralistas para mirar las enfermedades. Nosotros hemos pasado un listado de las que nuestra doctora laboralista entiende que podríamos empezar, digamos, sin ánimo de ni acotarlo, ni, digamos, sino como para encontrar alguna manera. La semana pasada tuvimos una reunión técnica de ese tipo, digamos, un intercambio técnico, y tenemos que profundizar antes de fin de año en una mesa técnica para tratar las enfermedades, lo que nosotros le hemos llamado, porque lo llaman así las RT, no porque, digamos, es un nombre medio incómodo, pero lo que le llamamos las inculpables. Ninguna enfermedad es culpable, pero decimos, bueno, las enfermedades que se denominan para las que no son enfermedades profesionales o que no son enfermedades laborales, las RT le ponen este nombre que es bastante incómodo a veces decirlo, pero es una manera de poder graficarlo, qué sé yo, esguinces, algún tipo de operación, alguna cuestión clínica, alguna cuestión respiratoria. Digo, hay una lista de enfermedades que lo que hemos intentado es protocolizarlas con una propuesta de días, que digamos, un esguince 21 días, una catarata tanto tiempo, una operación de columna 3 meses, una operación de varices, digamos, alguna cuestión más respiratoria, 7 días, 5 días, una conjuntivitis, si es virósica o no es virósica, digamos, protocolizar en cantidad de días para que no sea contemplado en el descuento del ítem arraigo sobre todo. Lo del ítem aula, digamos, ha pasado, hoy es cada vez más insignificante el monto que eso impacta, digamos, porque de hecho creo que nosotros en eso ha habido como una victoria, digamos, en el sentido de que en el tiempo el ítem aula no cumplió lo que el gobierno pretendía que cumpliera, y el conflicto del 22 fue un punto de inflexión importante, donde el ítem aula no corría, digamos, no era el elemento coercitivo como lo había sido, y tuvieron que avanzar con un ítem arraigo, que es como un ítem aula recargado, digamos, que avanza con el mismo concepto, pero en los montos es más significativo. Entonces, sobre todo nosotros queremos avanzar en que el descuento del ítem arraigo no se afecte por enfermedades inculpables, porque si no lo que termina haciendo es una compañera va con un cabrestrillo a dar clase, o que va con una bota con un esguince, o porque va con una conjuntivitis, o porque va con un estado gripal galopante y termina, digamos, pidiéndose el viernes para ver si se recupera el fin de semana, digamos. Contagia. Bueno, ni hablar. No, y sobre todo, digamos, lo del contagio es una cosa que está claro, digamos, porque nosotros no trabajamos con latas de tomate, tenemos pibe y piba enfrente, digamos. El problema es en la condición que uno va a dar clase. No existe la posibilidad objetiva que yo pueda tener calidad educativa si estoy, digamos, con un brazo esguinzado, con una muñeca esguinzada, o con un tobillo esguinzado, o con una muleta, como nos pasó una profe de educación física en una escuela de Godoy Cruz, teniendo que ir a clase. Es profe de educación física, no puede ir con muleta a clase. Digamos, está claro que entonces vos decís, para ponerlo en el discurso que le gusta a la Dirección General de Escuela, les encanta hablar de la calidad educativa, les parece que es, digamos, una discusión permanente. Bueno, discutamos calidad educativa. Nosotros no tenemos problema en discutir calidad educativa. Eso también es calidad educativa. Si una profe tiene que ir con muleta a la escuela, es difícil que podamos tener un proceso de enseñanza-aprendizaje en las condiciones que, ni siquiera en las condiciones que plantean ellos, digamos. De calidad educativa, hablemos. Mirá, publicamos en el medio una nota sobre los resultados de las pruebas de aprender en matemáticas, que bueno, se sabe que no son buenos, pero nos fuimos al 16, o sea, nivel por debajo del básico, ¿no? Año 16, escuela pública,
43%. ¿Mm? Año 24, 69%. Se disparó fuerte. Son los mismos los que han estado gobernando, bueno, con estas medidas, con el ítem aula, con el ítem de arraigo, con un montón de cosas. ¿Vos a qué le podés atribuir esto? Me parece que lo que han hecho es modificar, como las evaluaciones estas son estandarizadas, ya saben qué es lo que van a evaluar, lo que han hecho, digamos, que es como jugar al solitario y hacerse trampa. Digamos, fueron armando las prepruebas. Entonces era como decir, bueno, yo te doy el examen ahora, estudialo 15 días antes y cuando venga la evaluación la medí y decir, bueno, eso no, por eso capaz que el resultado parece ser, digamos, un resultado que mejora. No mejoró. Mejora en el porcentaje, 64 me dijiste. Sí, pero Claro. aumentó el por debajo del Por básico. eso, digamos, lo que te quiero decir es que para ellos aumenta en la mejora de la condición de los pibes. El problema que tenemos es que cuando la estandarizan, no atienden las cosas que tienen que atender, digamos. Nosotros lo que objetamos de eso es, miren, hoy tenemos pibes que se nos duermen en la escuela porque no comen. Y a esos pibes le toman una evaluación. Nos pasaba en el recorrido en las escuelas. Estas evaluaciones son por conectividad, digamos. Los ponen en un salón de usos múltiples, generalmente, en el salón de acto o en algún grado, con las compu y las conectan al servidor nacional. Bueno, la mitad de las escuelas que fuimos nos dijeron que a la hora se habían quedado sin internet para hacer las evaluaciones. Digo, yo no sé, no tenemos manera de chequear qué tan efectivo es el sistema de evaluación, qué tan efectivo es la cantidad de pibes que evalúan y qué tan efectivo es la condición en la que están evaluando esto. Digo, de verdad que les encanta rankear cosas innecesariamente. Digamos. Me parece que ahí hay una debilidad del gobierno de la provincia en intentar reconocer, porque nosotros no es que estamos en contra de la evaluación. Digamos, es imposible que, porque a veces nos dicen, no quieren que los evalúen. No, ¿cómo vamos a estar en contra de una cosa que pasa todos los días en la escuela? Digamos, vos desde que entras hasta que te vas, estás evaluando proceso, estás evaluando la asistencia, estás evaluando la conducta, estás evaluando los aprendizajes, estás todo el día evaluando. Es imposible que nosotros no digamos que estemos de acuerdo con la evaluación. El problema está en las condiciones que están haciendo estas cosas. Digamos, que es parte de lo que creo que hay un engaño o juegan a engañarse en los números, para un lado o para el otro. Bien. Tengo una pregunta, pero a ver, se la voy a hacer a Gustavo Correa. ¿Por qué tanto? Porque es una duda que tengo, es una duda. Es más, si me podés poner la pantalla partida ahí con Correa para ver la reacción. La cara. Pero bueno, a ver. ¿Cuánto fue el aumento de los docentes en estos últimos 2 meses? 7. 7%. ¿Por qué no hubo una reacción del SUTE cuando el gobernador se aumentó el 42% el sueldo y el de todos los funcionarios? Sabía que me ibas a preguntar. Musarela estuvo el SUTE. No, nosotros... Porque la discusión, de hecho con algunos gremios lo discutimos, no es que, digamos, es musarela o no musarela, digamos. Primero que el ritmo de la discusión a veces es más o menos mediática, me parece que ahí hay algunas cuestiones que hay que mirar. Y después que fue por una paritaria del sector estatal. Yo no voy a ir a objetar una paritaria. Está bien, digamos, fue una paritaria engañosa, porque tiene que ver con el reconocimiento digamos, yo no de voy a, ítem, unificación ni ahora, de ítem, ni sí. estando a favor o en contra de un gremio más cerca o más lejos, Sí. del que sea, en las condiciones que sea, es una paritaria de otro sector. No vamos a objetar el ámbito. Después, todas estas acepciones que vos podés hacer es más menos engañosa, más menos beneficiosa, más menos tramposa. Todo eso estoy de acuerdo con vos. Pero nosotros, digamos, porque hay una autonomía sindical que hay que respetar, digamos, porque es como si vos me dijeras, nosotros hay compañeros que tuvieron el 40% de aumento con el ítem arraigo. Los que cobran el ítem arraigo tienen el 40% de aumento. ¿Y cuántos son los que cobran el El ítem arraigo? 52% de los trabajadores. Pero digo, lo que te quiero decir es... Entonces no fue el 7 el aumento. No. Ese no es una... Digamos, cuando nosotros hablamos de aumento, el aumento general. Claro. Digamos, no. Es más, en nuestro ranking nunca entra el arraigo ni entra el ítem aula, porque no es una cosa que la cobren todos. Digamos, tenés que tener condiciones para cobrarlo. Bueno, pero ahí me permite inferir que por eso es capaz que no se escandalizaron, porque el 50% de los compañeros cobraron el ítem arraigo. Hay con un porcentaje de 40%. compañeros que tuvieron un aumento importante con el ítem que fue considerado con el ítem arraigo. Pero digo, el argumento de por qué nosotros quizás no tuvimos una expresión pública, como algunos pretendían, es porque es una paritaria. Y de verdad que en eso nos parece que bien, mal o más o menos engañosa, como vos quieras tomarla, Sí. es un gremio que parita.
Bueno, y ahí aprovecho. Digo, pará, no sé si te contesté. Sí, está y contestado. Si está bien o está mal, pero Me digo. da pie para hacerte otra pregunta. Adelante. ¿Cómo está la relación con los otros gremios en ese sentido? Ya que hay tanto respeto. Porque Nosotros- se ve que hay como muchos matices. Hace algunos años habían logrado de alguna manera, voy a decir, caminar todos juntos, que no era tan así, pero bueno, ahora es como Claro. que los vemos más. Me parece dispersos. que hemos reconocido nuestras diferencias en los tiempos y en las maneras y en los procesos de construcción de cómo representar a los distintos sectores, y eso hace que a veces estemos más juntos y a veces estemos más separados. Ujú. Digamos, nosotros no podemos ir a un espacio a decir todos los gremios estatales vamos a tener una única posición porque no tenemos ni las mismas condiciones. No estamos igual nosotros que un judicial o que un médico o que un enfermero, que un celador. De hecho, nosotros tenemos problemas hacia adentro del sistema, digamos, problemas en representación de la heterogeneidad que representamos. Ujú. ¿Te imaginas que se hace más difícil unificar? Y a veces lo que nos pasa es esto, digo, nos acercan posiciones con el resto de los gremios cuando no son taxativas ni coercitivas. Digamos, hay una posición común, sí, en los puntos que entendemos que podemos transitar juntos, y después como que hemos reconocido que hay ámbitos donde cada uno va a ir discutiendo y avanzando, retrocediendo según el sector, digamos, en eso. Pero hay una relación de respeto. Yo no siento que nosotros nos podemos juntar con todos los gremios en una mesa, digamos, podemos dialogar y podemos compartir y decirnos lo que tenemos como expectativa o lo que tenemos como condición para la etapa en la que estamos transcurriendo, pero te diría que es una relación de respetuosa. Ujú. ¿Y con el gobierno cómo está la relación? A ver, pregunto en esto, se está hablando mucho de lo que pasa en las aulas, se está por discutir un proyecto para que los padres respondan por los casos de bullying también en las escuelas, lo que pasó en el Departamento de La Paz sensibilizó mucho y encendió alarmas. ¿Cómo está en ese sentido? Porque, a ver, más allá de lo salarial, tiene que haber una buena relación entre la Dirección General de Escuelas y los docentes y el gremio docente. Tiene que haber una relación de respeto, digamos, y nosotros en eso le hemos presentado una nota a la Dirección General de Escuelas pidiéndole un protocolo que atienda a los trabajadores, porque por ahora hay como protocolos que responden a una situación de la comunidad, de los pibes, bueno, nosotros estamos teniendo hoy una situación que se ha ido complejizando, y vos tenés el dato de los que salen en los medios. Nosotros tenemos el dato de lo que pasa todos los días en una escuela de algún departamento. Entonces, ¿qué hemos pedido? Hay que cuidar a los directivos, hay que cuidar a los docentes y hay que cuidar a los celadores. Porque no puede ser que estemos entrando en un conflicto. Y esta barbaridad, iba a decir una cosa que no... esta barbaridad de ponerle la asistencia a los padres, de verdad, si hay una cosa que no tiene sentido ni razón de ser, es que nos sigan enfrentando con las comunidades. Claro, que los y padres... en ese punto la DGE se equivoca. No le pueden facultar a la comunidad la asistencia, no porque nosotros estemos, porque después salen y te dicen, el SUTE defiende a los que faltan. No. Tenemos triple control de ausentismo. O ellos han fracasado y que dejen de licitar biométrico por todos lados y que digan, bueno, a partir de ahora no tenemos ni biométrico, no tenemos libro de asistencia, no tenemos control de IGEI, pasamos a la asistencia, digamos, nos autocontrolamos con los padres. Entonces el Estado deja de gastar en esas licitaciones. Claro. Porque es un exceso de control, digamos. Yo no conozco ningún lugar a donde la comunidad termine diciendo quién viene y quién no viene, y a qué hora viene o no viene, cuando lo tenemos el control. Entonces, en esto nosotros estamos muy preocupados con la lectura de la DGE de creer que esto es más punitivo, con más sanciones, y hay que atender desde otro lugar. Hoy las escuelas están dinamitadas. La relación con las comunidades, pero digo, y a veces quieren hacernos responsables a nosotros. Sí. Entonces dicen, bueno, los docentes, los directivos, los celadores, bueno, perfecto. Miren, lo que no están leyendo es que los impactos de desocupación, los impactos de pobreza, los impactos de situación de consumo, los impactos de salud mental, en el único lugar que pueden aparecer como un emergente es la escuela. No hay otro lugar que nosotros construyamos comunidad como la escuela. Es el único lugar donde vamos todos. Digamos, todos. Los que tienen plata, los que no tienen plata, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, todos. Es el espacio donde construimos comunidad. Entonces, en la escuela pasa lo que está pasando en términos sociales, no lo que a veces queremos que pase, que lo intentamos hacer desde la escuela nosotros como docente, o como directivo, o como celador. En la escuela está pasando lo que ellos vienen negando. Bueno, no se resuelve con más castigo esto, o se le pone equipo interdisciplinario y se atiende la demanda desde otro lugar, o vamos a tener problemas serios. Porque es cierto que es la primera vez que nos pasa la situación de La Paz. Es verdad. Ahora, la escuela en el conflicto de La Paz estuvo impecable, pero impecable en el protocolo. En los detalles del protocolo estuvo impecable.
A los 2 días, la escuela era la responsable de la situación de la piba de La Paz. Entonces, o cambiamos el paradigma y protegemos, porque, digamos, lo que nos empieza a pasar es, tenemos compañeros que empiezan a tener temor de dar clase. Entonces, volvemos al principio de la discusión de recién. ¿Cómo pretenden que un docente que a veces tiene temor de ante una denuncia, una falsa denuncia, una situación con la comunidad, que demos clase en condiciones? ¿Qué calidad educativa puede ir a darle un profe, una maestra en esta situación? Hay escuelas donde los padres han echado 5 docentes porque llaman a un número, le activan protocolo y como es suplente la separan del cargo. No puede funcionar así esto, porque nos vamos a quedar sin docente. Digamos, esto está mal lo que está pasando y la DGE no toma nota de esto, o la nota que toma se la imagina con más castigo y no es por ahí esto, por lo menos desde nuestra mirada. Entonces, ¿qué hemos pedido? Un protocolo que cuide a los directivos para que ejerzan la función de directivo, a los docentes para que ejerzan la función de docente y a los celadores para que ejerzan la función de celadores. Ahí recién decías algo que me parece que es clave en esto. Estamos hablando de la comunidad educativa, estamos hablando de la relación con la DGE, y dijiste que esta medida, que para el que no sabe bien de qué estamos hablando, es que la DGE ha permitido que los padres a través del GEI digan cuando un docente ha faltado o no ha ido a dar clases. Eso vos decís que es generar un conflicto o enfrentar a los docentes con las familias, que es un poco lo que pasó con el ítem aula en su momento, que también se apostó a eso, a que las familias exigieran que los docentes cobraran tuvieran el ítem aula para que fueran a dar clases. ¿Vos pensás que esto es adrede? No tengo duda. Que lo que debe hacer, le debe medir en la encuesta favorable a decir hay que controlar a los docentes. Y nos vuelve a poner en el mismo lugar. Si lo que no entienden es, hay una lógica discursiva que empieza a tener impacto. Si vos estás 2 años diciendo que somos vagos, que no queremos ir a trabajar, que lo público no sirve, que es un gasto innecesario, y limás, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál creen que es el resultado en el debate público sobre el concepto del Estado? De lo público. ¿Qué creen que va a suceder si están todos los días persiguiendo a lo público? Lo que no dicen es cómo van a hacer para contener 800.000 pibes que están en el sistema educativo. ¿Con qué lo van a contener? ¿De qué manera lo van a contener? ¿Cómo van a resolver ese problema? Entonces, hay que dar debates serios, digamos. Hay una responsabilidad del gobierno nacional y provincial en el discurso. Todos los días estuvieron limándonos a los sectores, a lo público, digo, en general, a la universidad pública, a la escuela pública, a la salud pública. ¿Qué creen que va a pasar? Si por todos lados te bombardean con eso, bueno, hay un resultado de eso, Hay un resultado. Que no jueguen a mirar para el costado porque son responsables de eso. En vez de fortalecer la escuela pública, fortalecerla, hay que mejorarla con controles, no hay problema. Discutamos los controles, no pasa nada. Si no, es que no estamos diciendo que no queremos controles. No se equivoquen. Hay que discutir porque los tenemos. Existen los controles, lo que hacen son ineficientes porque ellos lo hacen ineficiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando porque es el resultado de un proceso. Estamos llegando a empezar a ver situaciones de conflicto que tienen que ver, porque ¿a dónde te das cuenta? Vos vas a un conflicto y los padres, las madres, las familias te dicen lo que dicen. Ahora, no es nuevo esto. No, yo no he dicho que sea nuevo, dije que estamos asistiendo al resultado, sobre todo de 2 años, de los últimos 2 años, donde radicalizaron la posición con lo público. No digo que sea nuevo, lo que estoy diciendo es, hoy es nuestra sensación, digamos, capaz que nos equivocamos. Ahora, lo que también tenemos claro es que si vos estás 2 años diciendo, mire, camina como pato, grana como pato, tiene pluma de pato, pico de pato, después no es una gallina, es un pato. Bien, ¿tenés idea de cómo está el juicio con la provincia por lo que no se aumentó el salario docente en el 2020? Está dando vuelta, viste que los ministros de la Corte tienen para un tiempo como 3 meses cada uno para ir emitiendo su voto, están en esa instancia. Nosotros, digamos, el año pasado celebramos que la Corte nos diera la admisión de la discusión, nos podrían haber sacado tranquilamente, nos podrían haber dicho nos vemos otro día. Admitieron eso y lo están discutiendo ahí. Entiendo que eso después se administra en función de la relación.
No, no. Pero claro, Esperemos- ¿qué relación? De la relación que tengamos coyunturalmente, digamos. No con nosotros, no estamos hablando de nosotros. Nosotros en eso somos, digamos, los damnificados de esa situación. Después es, digamos, cómo estén con la corte, es cómo será resolver. Digamos, en eso nosotros hemos sido respetuosos de eso y dejamos que vaya en ese lugar, digamos, y esperamos que, sobre todo porque, digamos, cuando vos mirás nuestro salario y lo pones en el ranking nacional, si a eso le agregaras el 36%, nosotros estaríamos en el lugar que estábamos en el 2014, que sería cuarto, quinto. ¿De dónde? ¿De abajo o de arriba? De arriba, de arriba. De arriba para abajo. En el lugar nosotros tuvimos cuarto, quinto Sí. a nivel nacional. Porque lo que decimos es, si Mendoza es la cuarta, quinta economía, ponerle que discutamos con Neuquén, ahora con este despiole de Vaca Muerta, que estamos ahí discutiendo la C. Pero estamos en ese pelotón. Sí. Eso no se ve reflejado en los salarios No. del sector público, Ujú. que es lo que debería haberse reflejado. Si estamos en este ranking, es lo que producimos, bueno, eso tendría que tener un correlato. Eso no está hoy. ¿A dónde están hoy? Hoy estamos 12º, 13º. Ujú, Nosotros cuando arrancamos la gestión estábamos terceros de abajo para arriba. claro. De ahí, que era el efecto inmediato del no haber tenido aumento en el 2020, de haber tenido un decreto en el 21. Digamos, el conflicto del 22 para acá, de ese agosto del 22 para acá, lo único que dejamos de hacer es perder. Pero no hemos recuperado el salario para atrás. No está recuperado ese poder adquisitivo, digamos. A nuestro salario habría que cualquier trabajador debería agregarle el 36% y decir, bueno, esto es lo que deberíamos estar cobrando en condiciones más o menos racionales y normales. ¿Y el salario promedio cuál es? 700.000 pesos el inicial. Si vos le agregás el 30%, estarías en 910.000 sin ítem aula ni ítem arraigo. Y no llegás ni a la canasta. Claro, digamos, lo que te quiero decir es si a eso le agregaras el 35%, está casi en 1 millón. Ujú. Digamos, para ponerle, para decir, bueno, con un cargo, Sí. sin arraigo y sin ítem aula. Ah, ok. Está claro. Bueno, me quedan algunas preguntas, pero ya está. Me parece que está bien. ¿No? Hasta ahí llegamos. No tengo problema, digamos. No tiene sentido. Son cuestiones políticas, de rosca, Ajá. pero la verdad es que me parece que es más interesante hablar de esto, de educación, de la comunidad educativa, que meternos ya en lo que son las internas partidarias y todo eso. Nada, muchas gracias por haber venido. En otra nos invitáis y discutimos eso y charlamos y eso. Que también nos gusta, ¿eh? No, sí, ya te sabemos. No, es Pasa que- que, ¿sabes qué? Yo sé que si abro ese capítulo nos quedamos hasta cualquier hora Pero acá lo hacemos charlando. otro día, decís vos, digamos, Claro, lo hacemos un otro día. programa aparte, si Claro. no, no terminamos más. No, pero hay que discutir de la Tu política. Hay que... relación con el kirchnerismo, si es verdad que sos cornejista, sí, a Cornejista, Razo- esa si a- es la característica. si a Razo le maneja le manejó la campaña a Ciurca. Eh, Es un montón lo que... No, hay de todo. Mira, es Se lo difícil. dijo. No, nosotros, digamos, a ver, la relación con el cornejismo es una relación en la paritaria con el gobierno de la provincia. Sí. Esa es la relación que tenemos, digamos, no, y no tenemos problema, ¿eh? Después somos víctimas en muchas cosas de este gobierno. Digamos, acá hay situaciones judiciales de imputaciones nuestras que somos víctimas, como un montón de otros, y no hacemos de eso una cuestión de sentirnos, digamos, ni andamos haciendo una gala de eso. Digo, no. Con el gobierno tenemos una relación que es la paritaria. Para nosotros la paritaria es una discusión. El ámbito de la paritaria tiene que ser un ámbito de disputa de los trabajadores. Y después en el kirchnerismo, digamos, soy kirchnerista, banco el proyecto nacional, banco lo nacional y popular. Me parece que hay que discutir la redistribución de la riqueza, me parece que hay que rediscutir el rol del Estado y hay que dejar de putear a los que van a ser candidatos. Digamos, lo demás es patológico, digamos, putearon a Bueno, pero si Scioli. la traemos a Anabel acá, Sí, vos te quedás ahí. no tengo problema. Le pediría que dejemos de putear lo que tiene posibilidad de ser candidato. Axel tiene posibilidad de ser el candidato a nivel nacional. Hay que dejar de putear un ratito. Estás vos viste, sí. enrolado ahí, ¿no? En ¿Ah? ese sector Y pro porque, Axel. porque es una alternativa o no, pero ponele que, digamos, ¿por qué lo vamos a limar antes que llegue o no llegue? Digamos, si es una alternativa, ¿qué tengo que estar pegándole? Digamos, es patológico. Le pegamos en el 2015 a Scioli, después le pegamos que todos los traidores se van con masa, y en todos los esquemas, lo único que nos terminó pasando es retroceder el pueblo argentino. Bueno, reflexionemos sobre eso. Yo tengo mucho respeto sobre Anabel, digamos, para mí una militante importante, pero hay que salir de algunos lugares. Bueno, nos metimos en la rosca. No, bueno, listo. Está bien, está bien.
Ya que lo teníamos acá, había que Lo hice preguntarlo. súper breve. Claro. Claro, un sí, no resumen. está desarrollado, es solo un copete. digamos. Sí, no, aparte es como que usted lo te enumeró 3 o 4 Claro, hizo el punteo ítems y rápido de los- claro, tenías que contestar ahí y resolver ahí. Verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. Un multiple choice. Bueno, muchísimas gracias por No, haber venido, che, Gustavo. gracias a ustedes, han sido muy amables. Bueno, ahí estamos ya cerrando este capítulo de Se Dijo, tercer programa que se nos va en esta propuesta que hemos hecho. Antes de irnos, por favor, te recuerdo, primero, danos like, suscríbete al canal y también apoyá este proyecto que es El Medio. Estamos lanzando una campaña de apoyo que lo único que queremos es conseguir una forma de sostener un medio independiente, que no reciba pauta oficial, que nos permite a nosotros hablar sobre temas que en otros medios no se pueden hablar porque afectan al gobierno y ya sabemos lo que eso significa. Hablábamos hace un ratito del aumento del 42% del gobernador Alfredo Cornejo. Fueron muy poquitos los medios de la provincia de Mendoza que publicaron esa información. Es más, hay gente que todavía cree que eso es mentira y no, eso fue así. En agosto los funcionarios de la provincia de Mendoza se aumentaron un 42% el sueldo. Eso es un ejemplo nada más de lo que estamos acá tratando de contarte en El Medio. Por eso te pedimos tu apoyo. Y como decimos cada vez que cerramos un programa, se tenía que decir y en El Medio se dijo.